Estamos en el Congreso Ser tu propia medicina con Sandra Milena Hernández Osorio. Ella es una ponente extraordinaria, formadora experta universitaria de mindfulness y compasión, además de inteligencia emocional, en la Universidad de Málaga. Estoy muy interesada en esta ponencia porque creo que es una de las herramientas más importantes que podemos utilizar, que además es fácil, para nuestra paz interior, para estar en tranquilidad, para vivir el presente y para tener una vida de calidad, realmente. Una herramienta extraordinaria. Gracias, Sandra, por estar aquí, por tu colaboración, tu generosa colaboración, y estamos atentas a tu ponencia porque nos parece increíble, interesante y magnífica. Gracias. Gracias a ti, Mari Carmen, por esta invitación al Congreso. De verdad que para mí es un placer estar aquí, compartir y compartir desde mi vivencia, desde esta herramienta que para mí ha sido de alguna manera transformadora en mi vida personal, en mi vida profesional, porque intento aplicarlo siempre y porque también luego la autocompasión llegó en un momento de sufrimiento y ha venido a aliviar muchas de esas cosas que cotidianamente todos tenemos en nuestra vida. Claro. Entonces, las preguntas del Congreso que son para los ponentes son: ¿cómo ha llegado esto a tu vida, esta herramienta a tu vida? ¿Qué ha significado en tu experiencia vital? ¿Y cómo podemos compartirla para que nos sea de ayuda para todos? Ujú. Bueno, yo te voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo soy colombiana y estoy aquí en España porque pues realmente en una búsqueda más desde lo emocional y desde la gestión de las emociones, que al final pues no sabía nada de mindfulness, no sabía que esto existía. Y hace 17 años empecé a buscar desde Colombia temas de investigación de inteligencia emocional. Entonces encontré un doctorado en la Universidad de Málaga en inteligencia emocional, solo inteligencia emocional. Me encantó, me encantó y todo fluía para que yo viniera a España. Así que digamos que me vine en teoría un año a la Universidad de Málaga a hacer el primer año del doctorado y luego regresar, pero esto me encantó. Entonces llegué a la Universidad de Málaga con la intención de estudiar inteligencia emocional y así fue. Empecé a trabajar en la universidad y encontré realmente la herramienta del mindfulness. O sea, ¿qué pasó? Que yo buscaba algo para gestionar obviamente primero mis emociones y luego ayudar a las demás desde el mundo, desde la terapia, pero se me quedaba corto. O sea, al final me faltaba algo que era algo mucho más humano y que todos tenemos y por eso voy a la medicina del ser, que es realmente el conectar con nosotros mismos y eso es lo que llega con el mindfulness. O sea, es la capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta de lo que está pasando en el momento y vivirlo mientras lo estamos experimentando. Entonces, claro, yo encontraba un montón de herramientas y a veces no sabía dar respuesta dentro del mundo terapéutico. Y el mindfulness, que además la Universidad de Málaga tiene bastante investigación y bastantes docentes en este tema, pues eso fue lo que me enganchó. O sea, yo empecé a darme cuenta que simplemente desde el mundo terapéutico no era necesario dar herramientas, sino llevar a las personas a que calmaran un poco la mente, porque ahí está el enfoque, es a calmar un poco la mente, como si tuviéramos un vaso de agua que está lleno de purpurina y no ve nada. Entonces, al final lo que se hace es como ponerlo en un sitio para que esa purpurina baje y podamos ver claramente y podamos tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, Claro. realmente eso es mindfulness, es algo tan sencillo. El mindfulness viene de Estados Unidos, empezó todo ahí con John Kabat-Zinn, que es un gran investigador de la Universidad de Massachusetts, y él empezó a probar con personas con enfermedades crónicas, con cáncer y bueno, con otras patologías crónicas.
empezó a hacer prácticas de meditación y yoga. Y al final empezó a ver que las personas mejoraban su bienestar, que bajaba la ansiedad, que bajaba el estrés, que el piloto automático que todo el tiempo tenemos cuando estamos haciendo muchísimas cosas empezaba a bajar. Y realmente el mindfulness llega aquí como una aplicación, digámoslo así, de tradiciones budistas, porque son prácticas orientales muy antiguas, que esto no es de ahora, que llega al occidente como la meditación. Y meditación significa bhavana en sánscrito, y es cultivar. ¿Cultivar qué? Al final siempre estamos cultivando algo en la mente y en nuestro corazón. Entonces, eso es realmente la esencia del mindfulness. O sea, y llega a mi vida, obviamente, porque para mí ha sido una herramienta o que a mí me ha ayudado a gestionar mis emociones, a regular cada uno de los sucesos que van pasando, el momento en que paras, te detienes, haces un pequeño stop, que podemos hacerlo en nuestra vida cotidiana, utilizando, por ejemplo, la palabra stop en nuestra vida cotidiana. O sea, piensa que podemos hacer soltar lo que estamos haciendo en un momento, tomarse con la T 3 respiraciones conscientes, luego observar por un momento nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y proseguir. O sea, es simplemente un momento donde paramos y cambiamos del piloto automático a un piloto manual. Y que realmente en relación a la medicina del ser, no hay nada más que hacer que observar por un momento lo que tenemos a nuestro alrededor, que es nuestro propio recurso. Por ejemplo, el cuerpo. O sea, observar, por ejemplo, nuestra postura corporal por un momento o cuando nos levantamos de una silla, cuando nos sentamos, cuando caminamos de un lado a otro, cuando me abrocho un cordón. O sea, piensa que estoy haciendo cosas muy pequeñitas, pero al final estoy volviendo al momento presente. Todo lo contrario al mindful es la resistencia. Es que lo que está pasando ahora no es lo que debería ser. Y eso nos pasa mucho en nuestra vida. Esto no debería ser, pues todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, de vivir el presente es resistirse. Entonces, a mí, por ejemplo, una cosa que me ha ayudado mucho es darme cuenta que la resistencia es igual al dolor, Al o más bien el sufrimiento. sufrimiento es igual al dolor por la resistencia. El dolor que tenemos en nuestra vida es inevitable. O sea, si tenemos un duelo, y todos hemos pasado por eso, un duelo, la muerte de alguien, pues es inevitable. Pero si me resisto a ese malestar, pues viene el sufrimiento. Entonces el mindfulness, al final, eso es lo que es la aceptación de lo que hay en el momento presente. Entonces, hay un montón de prácticas que podemos ir haciendo en nuestra vida cotidiana, que yo te decía, por ejemplo, atender el cuerpo, eh, hacer cosas en cámara lenta, que son cosas que tú dices, tengo aquí un vaso de agua, pues voy a observar por un momento despacio cómo me voy tomando un poco de agua o el tercer sorbo cuando me tomo una sopa. ¿Sabes? O sea, el ralentizar y observar ciertas cosas nos puede ayudar a llevar la atención al aquí y a la hora, y eso hace que seamos más conscientes de todo, obviamente más felices. O sea, cosas súper sencillas que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana a incorporar el mindfulness, que realmente no es nada más que llevar intencionalmente la atención a algo, que puede ser la respiración, que puede ser el movimiento, todos hacemos movimiento en el día. Entonces hay prácticas como formales y hay prácticas informales. Entonces la práctica formal es realmente la meditación. La Claro, ¿y meditación en sí, dime, cómo sería la meditación mindfulness? claro, la meditación en sí del mindfulness es llevar intencionalmente la atención a algo. La atención. Entonces, ¿a qué podemos, por dónde podemos empezar? Digámoslo Exacto. así. Lo primero es, haciéndolo de manera formal, sería atender a algo que yo decido a qué, a la respiración.
Entonces, por un momento voy a respirar conscientemente. Por ejemplo, inhalo en 1, exhalo en 2. Inhalo en 1, exhalo en 2. Inhalo en 1, exhalo en 2. Eso es una respiración sincronizada y simplemente lo que va a hacer es aterrizar. Otra manera de hacerlo, el cuerpo. Observar por un momento el cuerpo o algo que esté haciendo el cuerpo. Entonces simplemente me doy cuenta si tengo un dolor, si me está pasando algo. Otra forma de hacerlo, observar el movimiento, un movimiento consciente. Puede ser observar subir unas escalas, cómo subo las escalas, cómo bajo las escalas, cómo me ducho. Todos los días nos duchamos, entonces a lo mejor una ducha consciente. Algo, lavarme los dientes conscientemente. Entonces llevo la atención a una acción. Otra forma de hacerlo es atender la mente, es literalmente observar qué hay, qué pensamientos intrusivos o qué es lo que está ahí, que estoy maquinando, digamos, todo el tiempo, hasta llegar a la vida cotidiana. Y hay otra forma de hacerlo que se llama práctica formal, que es meditar, que es yo me siento. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Primero, una postura adecuada. O sea, hay que sentir como que tienes una posición digna. No hay una fórmula en que tiene que ser con que me duela la rodilla o que me duela, no, porque además es un trato amoroso a mí. La meditación implica el atenderme a mí, el cuidarme a mí, y eso implica sabiamente elegir una postura digna. Si está por la noche y yo me acuesto en la cama o estoy así, pues a lo mejor no es una postura digna. Lo ideal es como o estar sentado o acostado, pero con una posición de dignidad. Luego, por ejemplo, elegir el momento oportuno. O sea, si yo en este momento tengo muchísimo sueño, pues no será el mejor momento para respirar 2 minutos o 20 minutos. Otra cosa que puede ayudar mucho en una meditación de mindful es el sitio adecuado. Si estoy en una discoteca o si estoy en un bar o si estoy en un restaurante, no es el mejor sitio. Entonces, como elegir un espacio, un sitio de poder, un sitio que me calme, un bosque o a lo mejor en mi habitación, un momento, pero elegir como un sitio que me lleve a mí, que me conecte. Entonces, hay que elegir también ese espacio o ese lugar adecuado y diría un temporizador. Como Ah, siempre estamos, porque ah, siempre estamos con el tiempo, ay, mirando el reloj, ay, no sé qué. Entonces, una manera de soltar el tiempo y volver es ponerme una alarma, ojalá no sea nomás. Hay una aplicación que se llama Insight Timer, que es gratuita y tiene muchísimos sonidos de crótalos, de cuencos, que suena 2 veces, una vez, que yo la recomiendo porque es súper útil para meditar, porque entonces tú programas el tiempo y dices 5 minutos, 5 minutos. O sea, piensa que el sistema cardiovascular baja, que el sistema inmune va a mejorar, que el bienestar va a estar, pues aunque sea un momentito de respirar conscientemente, te va a ayudar. Entonces, pones un temporizador, lo sueltas y haces todo este proceso. A mí esto, por ejemplo, es una de las cosas que más me ha ayudado, porque al final yo pensaba que meditar era súper complicado y que necesitaba muchísimo tiempo. ¿Sabes? y no es, Siempre era como, ay, no, ¿qué? y no es verdad, No es no es, verdad. ¿no? Tú puedes meditar. Bueno, hay momentos en que yo me he ido 5 días de retiro de silencio, ¿sabes? Hay momentos en que es como un momento privilegiado donde tienes mucho tiempo para hacerlo, para dedicarte a ti, para cuidarte, para mimarte. Pero otra cosa es, si todos los días saco un momentito del día, aunque sea un minuto, ya solamente el bajar el ritmo cardíaco te va a ayudar al sistema inmune. Ya solamente eso va a empezar tu sistema cardiovascular. La investigación lo dice, eso no me lo he inventado yo. Sabes que solamente el bajar el ritmo cardíaco y el llevar la atención a mí y el darme lo que necesito, porque el mindfulness lo que hace es que me pregunto qué está pasando, porque además la mente no para. Entonces es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
pero la autocompasión es ese trato amable donde tú dices, ¿y qué es lo que necesito en este momento? Si en ese minuto del día, así sea solo un minuto, lo voy haciendo cada día. Y además yo lo que digo es, a veces tienen mucho tiempo, pero a veces no. Pues si todos los días hacemos un minuto, lo que hace la mente es que la mente es como errante, como si fuera un mono que está saltando de una rama a otra rama, a otra, otra rama. Entonces, entre más hábito vamos generando en nuestro cerebro, digamos que más tiempo puedo estar pegado a una rama y luego a otra. Y ese es como el momento presente. Sabes que estoy como aquí y luego aquí. Entonces, el efecto es muy curioso porque el efecto lo que genera es que puedo planificar a corto plazo porque empiezo a darme cuenta qué es lo que quiero, cuáles son mis sueños, qué es lo que anhelo. Empiezo a darme cuenta realmente y luego empiezo a darme cuenta de qué es lo que necesito. Y ¿Y eso es lo que a mí me ha pasado. cuáles son los beneficios que se han demostrado científicamente de la práctica del mindfulness? Hay muchos beneficios, pero principalmente eh, el sistema cardiovascular. O sea, piensa que el sistema cardiovascular, siempre que ralentizas la marcha o que atiendes por un momento al cuerpo, pues el sistema inmune empieza a mejorar. Entonces, si tienes alguna enfermedad, por ejemplo, el cáncer o alguna enfermedad con el sistema relacionada con el sistema inmune, va a mejorar. O sea, sí o sí, no necesitas una pastilla, ¿sabes? Sino que te tienes a ti. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los principales. Otro de los efectos es que hay menos cortisol. O sea, piensa que si en el momento en que yo ralentizo la marcha y me concentro en mí, hay menos estrés. Entonces hay menos generación de cortisol. Entonces, eso te va a ayudar. Eso va a hacer que haya menos ansiedad. Por eso hay programas muy específicos para reducción de estrés y ansiedad con mindfulness. Claro. Por ejemplo, hay otra parte y es que se activa en el cerebro un pedacito que tenemos que se llama la afiliación. Entonces, al activar la afiliación, tengo más serotonina y más endorfinas. ¿Eso qué quiere decir? Que soy más feliz, que cultivo mi felicidad. O sea, que al final hay un cultivo que es propio. Meditar es cultivar. ¿Qué cultivo? Ser feliz, ser saludable, tener bienestar. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los efectos que tiene muy claro el mindfulness. Y mentalmente un estado de calma. O sea, porque digamos que el cerebro se empieza a entrenar, se entrena poco a poco, y el mindfulness lo que hace es entrenar la mente para estar aquí, para estar presente. Entonces, eso hace que yo tenga un estado de calma mayor, que regule mejor mis emociones, por ejemplo. También la investigación lo dice, o sea, yo regulo más las emociones cuando doy un paso atrás y no cuando soy menos reactivo. Entonces disminuye también el piloto automático y se convierte en un piloto manual. ¿Y todos estos beneficios se obtienen rápidamente o se requiere mucha práctica para alcanzar este estado de piloto automático manual, de más paz y tranquilidad, de estar más neutro en cuanto a las emociones, no reaccionar tan rápidamente? ¿Cómo Pues sería mira, el timing? según la investigación, necesitas por lo menos 8 semanas de práctica, ¿vale? Para tener un efecto real. Entonces, tú puedes entrenar diferentes áreas, ¿sabes? Hay entrenamientos muy claros para alguna patología o para relacionado con algo. Entonces, se dice que mínimo tienes que tener 8 semanas de práctica y ojalá diaria, un poquito, ¿Y para tener cuánto un tiempo? efecto real. ¿Y cuánto tiempo? Tiempo de práctica. Vale. La investigación dice que ojalá por lo menos 15 minutos. O sea que tendríamos que poner los 15 minutos con el temporizador y en esos 15 minutos estar inmersos en el presente. Claro, pero llevando la intención a algo. O Ya. sea, piensa que no es, yo me siento aquí. Y también elegir el momento en que yo esté. Porque si Ujú. una persona, por ejemplo, que nos está escuchando ahora, tiene mucha Claro, ansiedad, sí.
Digamos, si yo estoy muy ansioso en el momento, no me viene bien sentarme 15 minutos a estar ahí, porque ¿qué hace? Subo la rumiación, el Claro, pensamiento sube. Entonces, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevar mejor un tiempo a una actividad y a lo mejor solo un minuto. Entonces, también hay son dos cosas. Uno, elegir cómo estoy yo, o sea, para poder ver si ya puedo hacerlo 15 minutos. Y yo lo diría gradual. O sea, gradual. empezar, si yo no hago ni siquiera un minuto, de parar un minuto para mí, empezar con 15 minutos, te enloqueces. O sea, es como, ¿qué voy a hacer yo aquí 15 minutos sentada pensando en qué aburridera, ¿sabes? Qué aburridera en qué pienso. Pero en el momento en que yo voy teniendo, aunque sea un minuto, es como, ay, qué bueno, estoy aquí. Pero un minuto, ¿cómo haces un minuto? ¿Te pones también el temporizador para el minuto o no? Sí, ¿En serio? sí. Es que hay gente que no pone ni un minuto. ¡Wow! Sí. Si tú le preguntas, yo, bueno, porque en parte yo me dedico totalmente a esto, tú le dices a las personas, haz un stop, mira, 30 segundos. O sea, es suelto lo que estoy haciendo, me tomo 3 respiraciones, observo, tal, y prosigo. Pues eso, ya solamente una persona que esté todo el tiempo para un lado, para el otro, trabajando, cuesta muchísimo. Entonces, cada uno y quien nos esté viendo aquí dirá, mira, a mí me pone un minuto y me muero, ¿vale? Pues aunque sea 30. Y así, poco a poco. Siempre hay que hacer menos de lo que puedo. Eso es una clave importante. Wow, estás ¿Sabes? al contrario de todo lo que te dicen siempre, ¿no? Que hay que Sí, hacer más de lo que, ¿no? Pues sí, eso ya te relaja, ¿no? Y eso ya te relaja. sí, sí. Claro. Siempre hay que hacer menos de lo que puedo. Siempre. Qué Porque uno bueno. dice, no, venga, ya está. Hoy me voy a sentar y voy a hacer media hora. Ujú. Mentira, porque vas a estar diciendo que pereza mental, esto es un rollo, es que siempre estoy pensando, es que no sé qué hacer. Puedo 5, haz 4, haz menos de lo que puedes y nunca va a ser una carga, Claro. ¿sabes? Porque si Porque es una carga, no tomas, claro, si es una carga, no tomas el hábito. Sin embargo, si lo disfrutas, ¿verdad? Si lo disfrutas, claro, es cuando realmente claro, te enganchas, ¿no? Y cuando totalmente, después de hacerlo te sientes muy bien, eso también te engancha a hacerlo más frecuente, ¿no? así así es, porque la meditación no puede ser una obligación, o sea, es como algo que tú sientes que te hace bien. Claro. Entonces, al final, no debe ser como una carga que tengo aquí. Nada, hay que meditar, porque es que nos dicen que hay que meditar. No, Sí, me encanta cómo lo explicas, porque yo hace muchos años descubrí que hay personas que, bueno, les sienta bien esto de parar y de sentarse y de no hacer nada, y sin embargo hay personas que les sienta mejor hacer una meditación activa. Es decir, claro, que depende del temperamento. Cuando una persona que es hiperactiva la hace sentar y estarse allí, bueno, pues es un sacrificio, ¿no? Que es de lo que tenemos que huir. Sin embargo, hay personas que esto les sienta bien. Entonces es como, me encanta que haya tantas, yo no sabía que había tantas posibilidades de práctica diferentes, tanto de observar el movimiento o estar en movimiento, o me ha interesado mucho esta otra versión, porque además, como me gustaría probarlas todas, entonces también puedes mm, hacer diferentes tipos durante todo el día, ¿no? Es decir, en un momento dado, pues mirar el movimiento, en un momento dado, estarte tranquila 5 minutos, ¿no? Que claro. O hay por varios ejemplo, tipos. momentos perdidos. ¿Esa es otra? ¿Cuántas veces tenemos momentos perdidos en el día? Estás en una fila y uno dice, ay, perfecto. Este momento perdido es para mí. Es una forma de practicar, ¿sabes? O estoy en una parada de autobús, o estoy en el metro, o Pero entonces, estoy. ¿qué harías tú en una parada del autobús? ¿Qué harías tú en una parada del autobús para practicar mindfulness? Pues lo que haces es observar lo que está pasando. Ah, Entonces, estoy ahí sentado y puedo hacer dos cosas. Pues observar a la gente alrededor, estar presente, es disfrutar del momento. Entonces, observo lo que está pasando en el momento, en mí,
del malestar que muchas veces puedo tener, de, ay, estoy en un atasco y ahora qué hago, no sé qué, pues aprovecha. El momento perdido es un momento maravilloso para conectar contigo. Dices, no puedo hacer nada más, pues tengo aquí unos minutos, pues voy a observar lo que está pasando, miro a mi alrededor o me observo a mí, ¿sabes? Entonces, son formas muy concretas en nuestra vida. Por eso siempre hay tiempo para meditar. Claro. Claro, a ver, yo ya que lo hago, digamos, como hábito, siempre pienso que hay dos patitas. Una es la práctica formal y la práctica informal, que es a lo que llamamos este tipo de prácticas, ¿sabes? Lavando los platos, cepillándome los dientes, en la acción, en la respiración, con mi cuerpo, o sea, con una postura. Eso son prácticas informales. Entonces, yo siempre que recomiendo que haya de las dos. ¿Y la formal cómo sería, Milena? La formal es buscar el sitio adecuado, el momento adecuado, una postura correcta y un tiempo. Esa es formal, es que yo me siento o me acuesto, depende si estoy haciendo un body scan, me voy a acostar, o depende de lo que yo quiera, es elegir un momento para meditar formalmente. Formalmente me siento aquí o en la sillita en el parque, ¿sabes? O en ese sitio que me genera paz y tranquilidad. A lo mejor hay quien busca una iglesia, hay quien busca un templo, hay quien busca un bosque, hay quien busca su habitación, pero es como un momento donde cierro mis ojos y estoy conectada conmigo para aclarar, para sentir y para no huir del dolor necesariamente, porque muchas veces pensamos que la meditación es como huir del dolor y muchas veces lo que pasa es que me trae conciencia de algo que está pasando o que me voy a iluminar en ese momento, ¿sabes? Es como el éxtasis. Muchas veces piensa que lo que conecto es con mis emociones, pero es el momento privilegiado para darme cuenta de eso. O sea, no lo hago porque estoy mal, ¿sabes? O sea, o mejor, no lo hago por estar mejor, sino por lo que está pasando en el momento. Eso es lo que me trae. No es una búsqueda permanente, no es una búsqueda. Muchas veces ni se sabe. O sea, yo invito a la gente porque yo empecé con esto, yo decía, a ver qué pasa, ¿sabes? Y además, yo soy como muy rigurosa en eso. Entonces, cuando empecé con el doctorado, dije, no, yo quiero que hagamos una extracción de sangre. Y lo hicimos, ¿sabes? Con todo el grupo experimental era una extracción de sangre, medir cortisol, a ver qué se generaba en el cuerpo antes, después. Luego, o sea, hice un montón de pruebas y era increíble, porque luego, y yo decía, esto colesterol que empezó a bajar de la gente, de mí misma, o sea, empezaron a haber un montón de efectos fisiológicos y emocionales cuando en solo 8 semanas que hicimos un programa muy sencillo de inteligencia emocional. Y ya luego con la práctica, muchas veces no tenemos el terapeuta todo el tiempo, aunque yo me dedico a eso, pero yo lo que busco siempre, por eso siempre en mis terapias hago mindfulness, es que la gente es lo que sabe, no yo. Entonces es como el momento de decir, venga, respira, conéctate contigo, que es la medicina realmente del ser. Conéctate contigo, conecta con la emoción, calma, permanece ahí un momento, ¿qué es lo que hay? Y es como, para mí, ¿sabes qué siento yo? Que es como cuando me meto en una bañera de agua tibia, Mm. ¿sabes? Es como la sensación de me meto ahí y disfruto. Y el agua hace la tarea, no yo. ¿Sabes? Es como si el agua hiciera esa tarea de ablandar, de calmar, de permanecer y además, obviamente, eso implica un trato amable a mí. No solamente observar algo, sino observarlo con amor, como acunando. Piensa como en un bebé, yo siempre siento eso, que es como un bebé que lo tengo en brazos, o como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, con alguien que no te juzga, que no te regaña, con alguien que no te critica, ¿sabes? Es esa sensación donde estás ahí como acunando, mimando, y ya no solamente es observar la mente, el cuerpo, sino tener un trato amoroso a Claro. eso.
Por eso el claro. corazón, porque a mí me faltaba siempre algo. Yo decía, yo me doy cuenta de que estoy estresada. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, yo me doy cuenta que mi relación es un fracaso. ¿Y ahora qué? Pues porque la meditación, con la meditación te das cuenta de lo que está pasando. Claro, pero luego viene, ¿cuál es la actitud emocional del mindfulness? El corazón, la autocompasión, que esa era la pata que a mí me faltaba. Y yo llegué a esto porque la autocompasión, porque estaba pasando por un momento de mucho sufrimiento, de mucho dolor, por una ruptura con una amiga, que me dolía mucho y no lo aceptaba. Y al final decía, ¿qué hago? Y empecé a darme cuenta que necesitaba algo y fue eso, el trato amable a mí, porque me daba cuenta, pero me machacaba, al final Claro. me criticaba, al final me juzgaba, me cuestionaba y no Te sabía cómo sentías, salir de ahí. te sentías culpable, Culpable, claro. siempre la culpa Mira, vamos arrastrándola. Sí, por supuesto, y uno de los efectos que tiene el mindfulness es que baja la culpa de culpar al otro y de culparme a mí. Ese es uno de los efectos que tiene. Entonces, claro, al final yo decía, ¿qué hago? Y la manera de atender mi sufrimiento fue por medio de la autocompasión. Entonces, la actitud, el corazón del mindfulness es la autocompasión. Atenderme con bondad y con amabilidad también cuando medito. No solamente me siento, sino con bondad, con amor, con cariño, como si estuviéramos con la persona que más quisiéramos en el mundo. claro, Y si no soy capaz, con el mejor amigo. ¿Sabes? claro. Vamos a hacer una práctica. ¿Qué te parece? Venga, yo encantada. A ver, Bueno, ¿cómo podríamos entonces hacer vamos, algo voy a, que... pues quien está ahí, lo primero que vamos a hacer es, por un momento, vamos a, quien quiera, puede cerrar los ojos y para quien sea incómodo, que a lo mejor no está acostumbrado, diga, no, no, yo no quiero cerrar los ojos, simplemente siempre yo te invito, cuando haces una pequeña práctica, a bajar la mirada, como a focalizar. Entonces, quien está ahí, a lo mejor bajar la mirada a un punto fijo y por ahora simplemente vamos a hacer un pequeño stop. Vamos a soltar aquello que estemos haciendo en este momento, a lo mejor aquellos, los papeles, lo que tengamos alrededor. Vamos a tomar una respiración consciente de que estoy respirando, que puedo inspirar, que puedo expirar, que estoy viva, vivo. Hacemos otra respiración consciente y por último otra inspiración, otra expiración. Vamos a observar por un momento mi cuerpo, si hay algún dolor, algún malestar, o si me siento bien. Vamos a observar la mente, si hay alguna idea, sin juicio, sin preocuparme, simplemente observo. Ahora observo mis emociones, cómo me encuentro en este momento. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, a esas emociones. Si estoy rojo, si estoy azul, o a lo mejor un estado del tiempo. Si estoy lluviosa, lluvioso, en tormenta, nublada o con sol, emocionalmente cómo me puedo encontrar en este momento. Simplemente observo como una niña o un niño curioso, sin necesidad de cambiar nada, solo me doy cuenta de lo que está pasando. Y ahora me voy a preguntar frente a eso, ¿qué puedo regalarme para darme aquello que necesito? ¿Qué necesito en este momento de mi vida?
Y ahora con esa sensación que puedo tener interna, puedo proseguir a lo mejor a tener una conversación, o a lo mejor con mi trabajo, lo que esté haciendo en este momento, o a escuchar simplemente. Y para terminar, te invito a rozar tus manos, a darte cuenta del tacto que puedes tener. Si quieres, puedes permanecerlos con los ojos cerrados o abiertos y date permiso de observar que tienes los sentidos, que puedes frotar tus manos y no solamente frotar, sino disfrutar del hecho de poder tocar tus manos. Ahora te invito a activar los oídos, a escuchar y a dejar que lleguen los sonidos, a lo mejor la voz, a lo mejor algún sonido que haya en tu casa, tu oficina, en tu espacio donde te encuentres en este momento. Permite que lleguen. Y ahora vamos a activar el olfato y a oler nuestras manos. A lo mejor hay algún olor que está ahí. Me doy cuenta que puedo oler. A lo mejor algún sabor en nuestra boca. Mm, muy bien. Y poco a poco nos vamos situando aquí en el momento, donde estoy, en nuestro presente, en nuestro sitio. Con esa actitud interna, voy a intentar continuar mi día a la hora que lo estés viendo en este momento, a lo mejor la noche, el día, donde estés. Te vas a dar las gracias a ti por este pequeño espacio que te has dado para estar contigo. Y poco a poco vas volviendo aquí y ahora. Ya está. Una pequeña práctica para activar el oído. Eso es mindfulness. Darme cuenta de lo que está pasando en el momento justo de una manera muy fácil es los sentidos, ¿sabes? Claro, Llevar la atención a algo. Entonces he intentado como unir el cuerpo de alguna manera, la mente, las emociones, porque al final somos seres integrales, claro. está todo. Y luego es tan fácil como eso, Pero escuchar, es no tiene ninguna. poderoso, pero es poderoso. Es poderoso porque esta sensación de ralentizar el ritmo cardíaco se nota mucho. Bueno, se percibe, ¿no? Es enseguida que pones la atención, es como dejarte ir. Claro, y hay una cosa importante y es que es uno de los efectos y beneficios que tiene el mindfulness, es la relajación. O sea, el mindfulness no es una técnica de relajación, es una herramienta, pero uno de los efectos que tiene es que me relaja, Sí, me calma. sí, Y en, ¿qué hemos hecho? Un minuto, menos, ¿sabes? Un momentito. Cada uno también debe ir descubriendo qué es lo mejor. claro, ¿Sabes? Que no hay una fórmula mágica. No, es que a mí no. Hay quien conecta más con su cuerpo, hay quien conecta más con la respiración, hay quien le sirve más la acción. Si yo estoy rumiando mucho, vete a correr, vete a claro, hacer deporte, sal, no te sientes ahí 20 minutos, sube. Que cada claro, uno también puede sentir qué es lo que le viene mejor. lo A que lo le mejor, conviene. claro, lo que le conviene. Es la manera, siempre es muy importante que conectemos con nuestro ser y por eso es la mejor medicina o como una herramienta de la mejor medicina, es que yo me pregunto, ¿qué es lo que necesito en este momento? Parar, correr, salir, ducharme, comer. O sea, Claro, tan fácil como darme cuenta de eso y a partir de ahí yo ya digo, algo formal o algo informal. Pero es eso, cultivar. Meditar es cultivar. Siempre algo en tu corazón o en tu mente. Babana es eso. No me siento a meditar porque sí, porque hay que meditar, ¿no? Que
siempre, ¿qué estoy cultivando? ¿Estoy cultivando perdón? ¿Estoy cultivando qué? Siempre debe haber una intención para mi salud, conecto para ello. Claro. Así que esa es mi experiencia. Ujú. Fabuloso, fabuloso porque es como muy práctico, algo que realmente no, bueno, ya estoy deseando hacerlo, que te puede ayudar muchísimo durante el día a día de forma muy sencilla. Y lo que me ha sorprendido más de tu exposición es esta corta práctica que con el tiempo se hace poderosa. Esto lo he encontrado para los tiempos que corren, Mm. fantástico, fantástico. Un tip maravilloso, porque Sí, al fin y al cabo puedes aplicar 3 minutos al día, uno a la mañana, uno a la tarde y uno por la noche, y bueno, vas a ralentizar todo lo que es el estrés, que es lo que nos mata, lo que nos claro, enferma, lo que nos perjudica, lo que nos enferma en última instancia. El exceso de cortisol, de adrenalina, de simpaticotónicos. Y claro, si con tan poco tiempo uno puede ralentizar de manera que se puedan generar los neurotransmisores de la felicidad, pues esto es maravilloso. claro. Gracias. Y hay otra pequeñita cosa que quiero agregar, que a mí me ha ayudado mucho para activar ese pedacito que tenemos de afiliación, y es que la autocompasión se activa de dos maneras muy fáciles. Una es el tacto. El cerebro no sabe si me están abrazando o yo me estoy abrazando. Entonces, una manera de activar la autocompasión, que es la compasión, es el sufrimiento, la autocompasión es ayudarme en mi propio sufrimiento, porque todos sufrimos en algún momento de la vida. Eso nos Claro, une a todos los seres humanos, que todos sufrimos en algún momento y que todos morimos. Entonces, no es algo raro. Entonces, ¿cómo ayudarnos a activar esa autocompasión? Uno es el tacto, es abrazarme o mm, encontrar alguna postura que me pueda ayudar, a lo mejor mi cara, o a lo mejor cuando medito me pongo las manos en el corazón, o mm, me cojo simplemente las manos, o sea, activar ese sistema que es serotonina y a tope, y endorfinas por medio del tacto, y otro es la palabra. Y la palabra tiene mucho poder en nosotros, y no hablo de afirmaciones positivas, hablo de, sobre todo en modo subjuntivo, son como frases seculares que yo me puedo ir diciendo. Por ejemplo, que yo pueda ser feliz, que yo pueda ser paciente, que yo pueda poco a poco hacer esto, aquello que necesito, que yo pueda. O si no sé, que yo pueda. Yo muchas veces me digo, Sandrita, que eso es otra cosa, activar cómo me trata una palabra. Yo me digo Sandrita, por ejemplo, cuando estoy así. Hay quien se pondrá un apodo o hay quien, ¿sabes? Como no esa palabra, no, no tosco, sino como un modo dulce de hablarnos. Entonces, yo muchas veces me digo, Sandrita, ay, que yo pueda, que yo pueda, que yo pueda. Cuando uno no sabe ni qué, que pueda ser paciente, a veces no sabes, es activar esa forma de trato amable por medio de frases en modo subjuntivo, porque si uno tiene en ese momento la autoestima muy baja y todo el tiempo se dice, yo soy valiente, yo soy tal cosa, muchas veces me frustro, no en todo el mundo, pero si tengo la autoestima muy baja, ¿vale? claro, Porque la diferencia con la autoestima es eso, que la autoestima y la autocompasión, uno busca como el éxito social o la comparación social. En este caso no, es claro. conmigo misma. Entonces realmente es que yo pueda ser mejor, que yo pueda ser feliz, que yo pueda tal cosa. Y lo otro es el tacto. Tacto. Ahora Christine Neff nos ha enseñado, Christine Neff es una gran psicóloga que escribe mucho sobre la autocompasión y hace poco nos enseñó una postura que es simplemente el gesto, que es empuñar una mano y ponerme la otra encima como un acto de valentía, ¿sabes? De marcar límites, de sentirme fuerte, de sentirme resiliente. Entonces me pongo una mano aquí y otra encima, como me protejo, me cuido y estoy aquí conmigo. ¿Sabes? Entonces son gestos que te pueden ayudar
a estar mejor, Autosostenerte, a autosostenerte. sostener. Sí, sí, Exactamente, sí. A empoderarte y a autosostenerte, porque tenemos este poder siempre y cuando pues, lo tomamos y lo ejercitamos. exactamente. Así es. Muchas gracias, Ay, Sandra con mucho Milena. amor. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, una presentación excelente con mucha utilidad práctica, que es lo que busca este Ser tu propia medicina, de que tengamos todos recursos para, bueno, pues hacer de nuestra vida una gozosa celebración.